Bien, en física ya sabemos que las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Escalares son aquellas en las que compararlas con la unidad patrón nos queda perfectamente definida, de tal manera que cuando decimos que la masa de un bolso es de 4 kilos nos queda perfectamente claro de qué estamos hablando y esa magnitud queda perfectamente definida. Sin embargo, si yo digo que sobre ese bolso voy a aplicar una fuerza de 40 newton, tengo que indicar la dirección y sentido en la que estoy aplicando dicha fuerza. Por eso las magnitudes vectoriales necesitan, además de saber el valor que tienen, conocer la dirección y sentido en las que actúan. Entonces, para las magnitudes vectoriales necesito tres datos: módulo, dirección y sentido. Las magnitudes vectoriales se van a representar con los vectores. En general, un vector se representa con una letra mayúscula y en la parte superior, como un sombrerito, se pone una flecha para poner de manifiesto que esa magnitud es vectorial. Ustedes hasta el año pasado trabajaban con vectores en el plano, de tal manera que hasta el curso pasado ustedes tenían este plano y en este plano dirías que este vector, su coordenada o su componente en X vale 4 y su componente en Y vale 2. Diríamos entonces que este vector es el 4,2, que es distinto del vector 2,4 que iría por aquí. El vector 2,4 que sería esta flecha. Bien, ¿qué hacían ustedes el año pasado? Hablaban de los vectores unitarios. Hablaban del vector unitario según el eje X, que evidentemente será el vector 1, 0, y hablaban del vector unitario según el eje Y, que evidentemente será el 0, 1. Al vector unitario según el eje X se le llamaba Y minúscula, y al vector unitario según el eje Y se le llamaba J minúscula. Sin embargo, nosotros vamos a empezar a trabajar con vectores en 3 dimensiones. De tal manera, chicos, que a partir de ahora la situación es la siguiente. Bien, a partir de ahora, tal y como decía, mi sistema de referencia va a ser el siguiente. El eje que sale de la pizarra o de la pantalla de tu ordenador o de tu móvil será el eje X, este eje que estás viendo aquí. Este es el eje X, el eje Y estaría aquí y el eje Z es el que sube. De la misma forma que para localizar un punto en el plano necesito 2 coordenadas, para localizar un punto en el espacio necesito, lógicamente, 3 coordenadas. De tal manera que, por ejemplo, si yo digo que un punto P tiene de coordenadas 2, 2, 1, estoy diciendo que su coordenada X vale 2, que su coordenada Y vale 2 y que lo voy a levantar una unidad. Ese es el punto P, el 2, 2, 1. Y si yo tengo un punto, puedo construir un vector, siempre que partamos del origen. De tal manera que si yo elijo para todos los vectores el origen aquí, en ese origen de coordenadas, en el 0, 0, 0, lo único que tengo que hacer para construir ese vector sería restar esos 2 puntos. Un detalle, he elegido el origen simplemente para empezar a trabajar de forma más fácil, no tiene que ser el origen. 2 puntos, con tal de que tú restes sus coordenadas, siempre van a definir un vector, tal y como vamos a ver después. Esto es como un caso particular, simplemente para empezar a estudiarlos. Entonces, yo aquí estaría calculando el vector OP, que sería el 2,2, 1. Y lo que le voy a pedir ahora a GeoGebra es que me lo dibuje y veremos que aparece aquí una flechita. Bien, antes de hacer esto, quiero que vean también lo siguiente. Me va a hacer falta también definir los vectores unitarios, igual que antes. Si antes los vectores unitarios eran vector unitario Y, vector unitario J, aquí ahora viene un nuevo vector unitario, el vector unitario K.
que al día de hoy no lo habías visto, puesto que no te había hecho falta, puesto que hasta el día de hoy tú solo habías trabajado con este plano, con el plano XY. ¿A qué se llama vector unitario Y? Al vector que mide 1 y está en el eje OX. Mira, es este vector que está aquí. Esta flechita que tú estás viendo aquí en chiquitín. Este es el vector unitario Y. Que es fácil ver que se escribirá como 1, 0, 0. Se llama vector unitario J al vector que está según el eje OY y mide 1. De ahí, por cierto, viene la palabra de vector unitario. Vectores unitarios son todos aquellos cuyo módulo es 1. Por tanto, chicos, como se pueden imaginar, el vector unitario J es el 0, 1, 0. Y finalmente, se llama vector unitario K al que mide 1 y está en el eje Z. Vector unitario K sería el 0, 0, 1. Bien, vamos a pedir al GeoGebra que nos dibuje algunos vectores. Pues bien, he utilizado una serie de deslizadores para que lo vean bien, deslizador A minúscula, B minúscula y C minúscula, y me he creado un punto A, vean cómo he hecho ese punto A, con A minúscula, B minúscula y C minúscula, y ahora mismo como los deslizadores están en 4, 2, 1, ese punto está en 4, 2, 1. Vamos a verlo, es este punto que están viendo aquí, véanlo ahí, ahí está el punto A. A ver si consigo. Ahí lo están viendo, ese sería el punto A. Pues bien, si yo tengo ese punto A, yo puedo construir el vector que va desde el origen, como extremo inicial, hasta el punto A, que sería el extremo final. ¿Qué sería este vector que van a ver enseguida? Ahí está el vector. Ese vector, lógicamente, se llamará el vector 4,2,1, tal y como están viendo aquí. O también, en física, los que vamos a escribir más comúnmente como 4i más 2j más k. Vamos a moverlo para que lo vean, para que vean cómo se ve. Ahí lo están viendo, y evidentemente, chicos, si yo elijo mover los deslizadores, verán que el vector A, que el vector S va a ir cambiando. En esta vista no se aprecia mucho. Cambiamos de vista. Y aquí estamos viendo cómo efectivamente ese vector va cambiando. Y ahora, como he puesto la C negativa, queda por debajo del plano del suelo. Vale. Pues bien, tal y como estaba diciendo, este vector se llamará 3i más 2j más 2k. Y me interesa de este vector ahora saber su módulo. Una vez ya tengo localizado qué dirección y sentido tiene, me interesa localizar, saber cuánto mide. Para saber cuánto mide, voy a trazar los siguientes segmentos que van a ver ahora mismo. Trazo el punto F, que es la proyección de A sobre el suelo, como están viendo aquí ahora mismo. Trazo este segmento. Y este último segmento. Vean. Ahí se ve bien. Este es el vector del que yo quiero conocer su módulo. Quiero saber cuánto mide ese vector. Para saber cuánto mide ese vector, yo veo un detalle importante, chicos. Vean que aquí hay un triángulo rectángulo. Lo voy a poner así para que lo vean. ¿Ven este triángulo que está aquí? Este triángulo es rectángulo. Si yo soy capaz de hallar cuánto mide esta diagonal, como tengo la altura, que es la componente z del vector, puedo hallar el módulo. Lo voy a hacer para que lo vean. Bien, este vector, vector A, tiene tres componentes, AXY más AIJ más AZK, que en este problema sería
3, 2, 2, creo que era ese vector, 3, 2, 2. Diría 3i más 2j más 2k. Vale, ¿qué significa esto? Que este vector, que es el ax, ai, az, pues para ese vector tengo esta componente, esta de aquí sería ax, esta de aquí es ai y esta de aquí es az. ¿Y yo qué es lo que quiero calcular? Mira, yo quiero calcular esto, que se llama módulo de ese vector. Y para eso yo veo lo siguiente, yo veo que esta altura mide az. Y que esta diagonal que va por el suelo, si yo miro el plano del suelo, la tengo aquí. Ahí está. Esta es la diagonal que yo quiero calcular. Este lado es ax y este lado es ai. De tal manera que lo tengo fácil. Lo único que tengo que hacer aquí es hacer Pitágoras. Chicos, si yo aquí hago Pitágoras, resulta que este lado mide raíz de ax al cuadrado más ai al cuadrado. Genial, puesto que ya sé que este lado que está aquí mide raíz de ax al cuadrado más ai al cuadrado. De tal manera que si yo quiero hallar el módulo de este vector, vamos a llamarlo A mayúscula, vuelvo a aplicar Pitágoras. Pero atentos, chicos, porque ahora voy a aplicar Pitágoras a este triángulo. Puesto que recuerda que este ángulo de aquí era de 90 grados. Ahora, cuando acabe de explicarlo, volveré a girar con el GeoGebra para que puedan ver que efectivamente es de 90 grados. Bien, y resulta entonces que si aplico Pitágoras, raíz cuadrada de cateto al cuadrado, raíz de ax al cuadrado más ai al cuadrado más az al cuadrado. De tal manera que se va al cuadrado con la raíz y tenemos la fórmula del módulo que vieron el año pasado. Resulta que para hallar el módulo de un vector es muy sencillito, puesto que lo único que tengo que hacer es raíz de ax al cuadrado más ai al cuadrado más az al cuadrado. Por ejemplo, este vector que te dije antes que era el vector A que tenemos aquí dibujado, ese vector A era el 3i más 2j más 2k. Y si yo te pido que tú halles el módulo de ese vector, se representa así, como A o como el vector A entre dos líneas verticales. Pues lo único que tienes que hacer entonces es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y me queda entonces que el módulo de ese vector es raíz de 9 más 4, 13 y 13 más 4 raíz de 17, que es 4,16, por ahí será, ¿no? Esta flechita mide 4,16, lo estoy inventando, más o menos. Ahora lo comprobaremos con el GeoGebra. Chicos, tened cuidado, porque imagínate que en vez de ser, por ejemplo, imagínate que aquí en vez de ser 2 fuese menos 2. Sería exactamente igual, solo que sería hacia acá. Y hacia arriba aquí la flecha iría para acá. Tened cuidado, puesto que cuando pide el módulo, aquí tenéis que poner más menos 2 al cuadrado. Lo digo porque después en el examen, cuando sea i menos 2, imagínate que aquí fuese, en vez de más sería menos, a veces les pasa esto en el examen. Menos 2. Vienes a hacer el módulo y dice raíz de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y tachas esto con esto y dice que esa flecha mide 3. Mentira cochina. Porque no se escribe así, se escribe 3 más paréntesis menos 2 al cuadrado.
y por tanto nos vuelve a dar evidentemente raíz de 17. Tened cuidado, no olvidéis que cuando hay un signo menos queda dentro del cuadrado. Bien, vamos entonces a comprobarlo con este GeoGebra, que efectivamente esa flecha mide raíz de 17